Jorge Correa Sutil, abogado y político chileno, miembro del Partido Demócrata Cristiano. Durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, se desempeñó como subsecretario del Interior desde el 2001 hasta el 2006 y ministro del Tribunal Constitucional entre el 2006 y el 2009. En la edición del diario El Mercurio del día miércoles 22 de mayo del 24, en la sección de cartas al director, don Jorge publica lo siguiente, bajo el título Inseguridad. Señor director, el temor frente al delito es la principal preocupación ciudadana. Debiera ser la principal preocupación política. La alcaldesa de Vitacura nos informa que cerca de la mitad de los detenidos por delitos de robos violentos en su comuna son menores de edad. Muchos de ellos deben ser niños. Cerca de 300.000 niños se encuentran fuera del sistema escolar. Un número relevante de ellos son reclutados por bandas criminales para cometer esos ilícitos, como soldados para distribuir la droga. Es, para muchos de ellos, el único círculo que les ofrece contención y pertenencia. Mientras Chile no enfrente el problema de la exclusión escolar, mientras Chile no tenga una política para hacerse cargo y cuidar de los niños que deambulan por las calles e invierta en ello, las leyes de inteligencia criminal, los perfeccionamientos policiales y de la fiscalía, los aumentos de metros cuadrados para cárceles, las reglas del uso de la fuerza, la dureza en las penas y los estados de excepción llegarán siempre tarde y serán insuficientes. Serán todos intentos de hacerse cargo de aguas que ya se han desbordado. Canalizarlas antes resulta indispensable. Hacerse cargo del miedo es imperioso. Sabio sería hacerlo de modo inteligente. Firma Jorge Correa Sutil. Interesante escrito que da a conocer una realidad cruda y terrible de niños que están fuera del sistema escolar y son caldo de cultivo de delincuentes que los usan para cometer delitos. Dentro de la exposición podemos inferir, aunque quizá esta no sea la intención del señor Sutil, solo él lo sabe, que si el Estado se ocupara de la educación de estos niños, no estarían en las calles cometiendo delitos. Haciendo uso de la inteligencia artificial, ante la pregunta, ¿el ser humano es bueno o malo?, responde lo siguiente. La pregunta de si el ser humano es bueno o malo es una cuestión compleja que ha sido debatida por filósofos y teólogos durante siglos. No hay una respuesta simple, ya que depende de cómo se definan bueno y malo, y de qué factores se consideran evaluar la naturaleza humana. Por ejemplo, diferentes perspectivas. 1. La naturaleza innata. Algunos creen que los humanos nacen inherentemente buenos o malos. Esta visión a menudo se basa en la religión o la fe, que postulan que los humanos son creados a imagen de Dios, vale decir bondad, o son corrompidos por el pecado original, vale decir maldad. Otros, la influencia ambiental. Otros creen que la naturaleza humana es moldeada por el entorno y las experiencias. Según esta visión, las personas no son inherentemente buenas ni malas, sino que se vuelven buenas o malas en función de sus experiencias de vida, educación y cultura. Capacidad para el bien y el mal. Una tercera perspectiva sostiene que los humanos tienen la capacidad tanto para el bien como para el mal. Esta visión reconoce que las personas tienen la libertad de elegir sus acciones y que pueden elegir actuar de manera compasiva y altruista o de manera egoísta y destructiva. Y finalmente, ejemplos de bondad y maldad humana. A lo largo de la historia, los humanos han realizado actos de gran bondad y compasión, como el altruismo, la creatividad y la innovación. Sin embargo, también hemos cometido actos de gran crueldad y violencia, como guerras, genocidios y esclavitud. Concluye la inteligencia artificial. La cuestión de si el ser humano es bueno o malo no tiene una respuesta fácil. Es una pregunta compleja que debe considerarse desde diferentes perspectivas. En última instancia, cada individuo debe decidir por sí mismo en qué cree. Hasta ahí la respuesta de la inteligencia artificial ante la pregunta si somos buenos o malos. Y aquí una vez más nos enfrentamos con la pregunta que como cristianos necesitamos responder. ¿Qué dice la Biblia sobre este tema? Quizás sea prudente exponer como primer punto para extraer de la Biblia la respuesta, la norma magna de Dios que nos dio para ayudarnos a establecer una calificación propia sobre nosotros mismos. Éxodo en el capítulo 20 la describe de forma detallada y para ayudarnos a entenderla, Jesús en el Nuevo Testamento la resumió
como amor, la ley del amor, separada en dos partes: amor a Dios y amor al prójimo. Número 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 2. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Número 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y número 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Sí, estoy leyendo los 10 mandamientos, y los primeros 4 están relacionados con Dios, respecto del amor a Dios. Tener ídolos que amemos más que a Dios, o el hacer una escultura de cualquier material e inclinarnos a ellas, besarlas y venerarlas, o no tener un día dedicado a Dios, o usar el nombre de Dios de manera vana, se transforma en un pecado delante de Dios. Y los otros 6 mandamientos: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, su siervo, su criada, su buey, ni su asno, ni ninguna cosa de tu prójimo. Respecto del prójimo, entonces, toda falta de respeto hacia los padres, el homicidio, la infidelidad en el matrimonio, sin olvidar que Jesús nos enseñó que solo una mirada lasciva se convierte en adulterio, y también el codiciar las cosas del prójimo, se transforman en un pecado delante de Dios. Así entonces, si somos sinceros delante de Dios, debemos reconocer que todos nosotros somos pecadores. Podríamos decir, todos nosotros somos malos. Porque esta ley nos ayuda precisamente a ver lo imposible que resulta con medios propios que podamos cumplir con todos los mandamientos durante toda la vida y todos los días. Tarde o temprano, caemos en uno o en otro incumplimiento de la ley. Ahora ya podemos responder al señor Sutil, que la educación no hará mucho en beneficio de estos niños. Sin duda, merecen ser educados. El futuro de sus vidas depende de que se capaciten para mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, no es la solución para evitar la comisión de delitos. Un famoso pastor fallecido nos cuenta la siguiente historia para explicarlo. Dice así: si usted tiene un emprendimiento, tiene una carreta llena de sandías para la venta, uno de estos pequeños delincuentes pasa por su lado y en un descuido le roba una sandía. El Estado lo detiene, lo envía a una institución prestigiosa de educación y lo educa. En la próxima pasada por su carreta de sandías, le robará la carreta completa. Romanos capítulo 3 dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hasta ahí el pasaje. Dios, por medio de su palabra, nos desnuda. No hay justo ni aún uno. Usted y yo, delante de Dios, somos culpables de faltar a su ley. El pasaje es muy claro y duro. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y para cerrar el pasaje, Dios nos acusa que no hay temor de Dios. Usted puede ser un excelente padre o esposo o trabajador, pero ante Dios es un pecador. Jesús lo explicó así en Lucas 11, versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. El problema es el pecado. Ustedes son malos, nos dice Jesús, a pesar de que hacemos cosas buenas. La educación no es la solución al pecado del hombre. Y ser pobre no es razón de ser delincuente. Millones de personas son pobres, pero no delincuentes. Otros menos son ricos y educados, pero eso no significa que no puedan delinquir. Recuerde usted los parlamentarios coludidos sacando dineros de Soquimich para sus campañas políticas, y lo que fue más oscuro y corrupto aún, nombrar a un fiscal nacional que no los persiguió por corruptos, o las colusiones en el precio de los pollos, o el confort, o los grandes robos de fundaciones. Ellos no pueden acusar falta de educación. Así entonces la palabra de Dios nos confronta con nuestra realidad. Somos todos pecadores, educados o ignorantes.
trabajadores o ladrones, ricos y pobres, buenos padres o borrachos. Todos estamos en condición de pecador frente a Dios. Respecto de los delincuentes adultos que no tienen misericordia de usar niños para cometer delitos, la Biblia nos dice lo siguiente: pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Eso está en Mateo. Hasta ahí el pasaje. El hacer tropezar aquí significa hacer pecar. Jesús advirtió contra esta acción en un lenguaje duro. Ay es una expresión de dolor que simboliza lo mal que le va a ir frente a Dios a quien haga pecar a un niño. Nos dice Dios que es mejor muerte que lo amarren una gran y pesada piedra y lo tiren al mar, que el castigo que Dios le dará por su pecado. Y usted me dirá que no cree en Dios y que su ley no es para usted. La Biblia nos dice lo siguiente, Romanos capítulo 2, versículo 14. Cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Hasta ahí el pasaje. Usted recibió de parte de Dios una conciencia, y quiera reconocerlo o no, su conciencia le dicta cuando está haciendo algo bien o mal, y por su propia conciencia será juzgado. Para terminar el programa de hoy quiero exponer un pasaje más de la Biblia. Romanos capítulo 2 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Hasta ahí el pasaje. Existe un Dios de amor, que también es justo y santo. Su amor quedó perfectamente demostrado en Jesús, Dios mismo, que tomó el lugar del pecador en Jesús en una cruz de dolor y vergüenza, y recibió la ira de Dios. Acá es muy importante aclarar algo. Dios no tiene más y mejores atributos. Todos los atributos de Dios son perfectos y marcan un 100% de perfección. Es decir, que es tanto amor y en la misma medida justicia, y en la misma medida misericordia y en la misma medida santidad. El hombre distorsionó esta verdad haciendo parecer a Dios solo como amor y misericordia, pero no es así. Unos pocos quienes se han arrepentido de sus pecados y han creído en Jesús como el único camino de salvación, están revestidos del amor de Dios, su gracia y su misericordia. Pero quienes rechacen a Jesús como Salvador, recibirán la justicia de Dios, sin la misericordia que esperan. A eso se refiere este pasaje cuando dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Qué hará usted? ¿Recibir el amor y gracia de Dios? ¿O prefiere quedarse con la justicia de Dios? Comuníquese con nosotros, queremos que usted tenga vida eterna por medio de Jesús. radio@iglesiacristianalaserena.cl. Que Dios le bendiga.